La famosa Cibek Zoli, o Ruta de la Seda, que unía Bizancio con China y Oriente Medio, fue durante muchos siglos la mayor arteria de comunicación del mundo. Uno de los países por donde transitaba es Kazajstán. Almaty, con 1 millón largo de habitantes, es la capital comercial de Kazajstán. Durante 70 años fue capital administrativa, hasta que en 1998 el presidente Nazarbayev la trasladó a Astana. Kazajstán formó parte de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1991 se independizó de la URSS. La ciudad está rodeada de montañas con sus cimas cubiertas de nieves perpetuas. La Ruta de la Seda, que serpenteaba por las laderas y desfiladeros de las montañas, se abrió en el siglo III a.C. y estuvo operativa hasta el siglo XVI. Por la Ruta de la Seda transitaban no solo seda, oro, piedras preciosas, pieles y especias, sino también ideas, cultura, arte, religiones y avances científicos y técnicos. 1.700 kilómetros discurrían por territorio kazajo. Almaty fue un importante centro comercial y de aprovisionamiento de las caravanas, hasta el punto de tener su propia moneda. En el siglo VIII, los comerciantes musulmanes se hicieron con el control de la parte oriental de la ruta. Los papas enviaron emisarios a distintos países para ver la forma de frenar el avance del Islam hacia Europa, cosa que no consiguieron del todo. La historia de Kazajstán en los 2 últimos siglos ha estado marcada por los enfrentamientos con Rusia, que pretendía conquistar el territorio de las estepas. En 1880, Rusia logró su propósito. La implantación del sistema comunista a mediados del siglo XX fue el remate de la colonización rusa. Sus secuelas aún perduran, a pesar de que el gobierno quiere borrarlas para recrear una nueva identidad del país basada en la lengua y cultura kazajas. Los kazajos son mayoría en el país. Almaty, en kazajo padre de las manzanas, porque según una leyenda las manzanas son originarias de aquí, conjuga tradición y modernidad. La actividad comercial revela que es un país con grandes recursos naturales, aunque la riqueza está concentrada en pocas manos. Tienen unas reservas de gas y petróleo que duplican a las de Kuwait, y minas de carbón y cobre. En su suelo está una de las 12 estaciones de lanzamiento de satélites que existen en el mundo. La renta per cápita es de 2.500 euros, y los sueldos oscilan en una horquilla que va desde los 200 a los 500 euros mensuales. Las pensiones están en torno a los 130 euros. La mayoría de la gente vive pobremente. Solo una minoría es rica, en parte debido a la corrupción. La gente que trabaja con frecuencia no recibe un salario justo que le permita mantener a la familia. Se trata de un problema de justicia social. Stalin ordenó la deportación a Kazajstán de miles de cristianos alemanes, polacos y ucranianos. Los polacos fueron más de 500.000. Los traían en trenes y los abandonaban en la estepa en tan pésimas condiciones que muchos no lograban sobrevivir.
El Papa Juan Pablo II, en su visita a Kazajstán en septiembre de 2001, recordó los largos años de dictadura comunista, durante los cuales muchos cristianos fueron deportados a los gulags situados en estas tierras, causándoles gran sufrimiento y amargura. No pocos sacerdotes, religiosos y laicos, reconoció el Papa, pagaron su fidelidad a Cristo con el sacrificio de sus vidas, y de su sangre derramada han brotado nuevas comunidades cristianas en esta tierra. El misionero argentino Eduardo Stefani nos conduce a Vallanday, un pueblo en las cercanías de Almaty donde vive Valentina. ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Gracias, Jesucristo! Valentina tiene 70 años y es católica, apostólica y romana. Sus padres eran polacos, pero vivían en Ucrania. En 1936, las autoridades comunistas los deportaron a Kazajstán. Vinieron con 2 hijos y aquí les nacieron otros 2. Después de rodar por la estepa llegaron a Vallanday, donde encontraron trabajo en una granja, y aquí se quedaron a vivir. En 1946 pudieron retornar a Ucrania, pero no lo hicieron porque no tenían fuerzas para empezar la vida de nuevo. En los años de clandestinidad, la pequeña comunidad católica del pueblo, formada por 5 familias, se reunía en esta sala, y todavía se sigue reuniendo porque en el pueblo no tienen iglesia. Cuando un sacerdote entraba en el país, a escondidas nos celebraba misa en esta habitación, con las ventanas cerradas y bien tapadas. Sabíamos que los vecinos nos escuchaban, pero nunca nos denunciaron. Al salir de casa de Valentina, asistimos al espectáculo del juego de los caballos, que practican los miembros de la etnia uigur. El juego consiste en que los jóvenes de 2 pueblos vecinos se disputan a caballo un cordero decapitado. La agresividad del juego pone en peligro la integridad física de los espectadores. Gana el pueblo que más veces ha conseguido hacerse con el cordero. Dejamos a los uigures disputándose el cordero, a los animales regresando a los establos y a los niños apurando sus últimos juegos del día antes de que caiga la noche. En Sanasar nos espera Galia para enseñarnos la iglesia que cuida con esmero y de la que está muy orgullosa. Se trata de una antigua casa de madera rehabilitada para iglesia con apoyo económico de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el pueblo viven 50 católicos, hijos de deportados, con historias para no dormir. En 1991, con la caída del comunismo soviético, pudieron salir de las catacumbas y celebrar sin miedo la primera misa. Para ellos fue el gran día con el que soñaron durante muchos años. Galia nació en Ucrania. Como el resto de católicos del pueblo, fueron deportados en tiempos de Stalin. Muchos iban a parar a campos de concentración, pero los padres de Galia se libraron. Los kazajos los acogieron en este pueblo y les ayudaron a salir adelante. Galia dice que ahora tienen misa los domingos y para los católicos es algo muy grande. La fe y la oración son para ella y para su familia muy importantes, porque les dan fuerza para afrontar la vida, que ha sido muy dura. Tomamos la ruta de la seda para dirigirnos a Talgar, una ciudad de 40.000 habitantes al pie de la cordillera de Alatau.
Al frente de la misión católica está el sacerdote polaco Józef Trela. Vive muy austeramente en una antigua casa de madera rehabilitada para iglesia. Lo bueno es que tiene todo a mano: la cocina, el dormitorio y la capilla. Lo malo es que cuando las temperaturas caen a 40 grados bajo cero, pasa mucho frío. El padre Józef lleva 17 años en la misión, que se extiende por un territorio como la mitad de Polonia. Cuenta con 150 católicos repartidos en 17 pueblos. Hace falta mucha fe y mucho coraje para ser misionero en estas latitudes y vivir con 250 euros mensuales. Cuando llegué al país, el principal problema era encontrar alimentos para comer. Las tiendas estaban vacías. Es duro de llevar la incomunicación con la familia y los amigos. Terminados sus rezos, el padre Józef se pone en camino. Pero esta vez no va a visitar a sus feligreses, sino a encontrarse con su obispo y con el resto de misioneros que trabajan en la diócesis de Almaty. Este viaje lo hace una vez al mes. El problema es en invierno con las carreteras nevadas, jugándose la vida. En estos casos, el padre Józef dice que conviene llevar en el coche ropa de abrigo, un bidón de gasolina de repuesto, una linterna de mano, el rosario para implorar ayuda al cielo y una botella de vodka para no congelarse. Hoy no ha hecho falta tomar tantas precauciones porque no es invierno y el día está soleado. El padre Józef ha tardado 2 horas en llegar a Almaty, pero algunos misioneros tardan 13 y 14 horas. El encuentro tiene lugar en el sótano de la Catedral Católica. En total son 18 misioneros de 7 nacionalidades. La diócesis de Almaty es casi tan grande como España y tan solo cuenta con 50.000 católicos. En todo el país, los católicos apenas llegan a los 200.000, sobre una población de 16 millones, atendidos por 90 misioneros y un centenar de misioneras. El obispo es el franciscano norteamericano padre Henry Obaniek, que llevaba 7 años de misionero en Kazajstán cuando fue nombrado obispo. Se puede decir que la Iglesia es libre, pero desde dentro no queremos hacer mucho ruido. Generalmente tenemos buenas relaciones con el gobierno local y juntos llevamos a cabo diversas iniciativas a favor de los pobres. En Almaty hay 3 misioneros españoles, uno de la diócesis de Lérida y 2 de la prelatura del Opus Dei. Carlos es un aragonés que ostenta el cargo de canciller secretario del obispado. ¿Qué hace un sacerdote español y concretamente de Zaragoza en un país tan lejano como este, como Kazajstán, que apenas uno sabe dónde está? Quizá la respuesta más exacta sería pensar que es el querer de Dios. Que Dios quería que hubiera algunos sacerdotes en este país porque habiendo católicos prácticamente no había ni un solo sacerdote. Kazajstán es un país con 2 culturas predominantes, la kazaja musulmana y la rusa cristiano ortodoxa. El gobierno quiere evitar a toda costa que el fundamentalismo islámico vaya ganando adeptos. Esto está sirviendo de pretexto para que las religiones estén bajo sospecha. La convivencia entre las distintas etnias y religiones es buena. El problema mayor es la pobreza, que tiene una de sus manifestaciones en el incremento del tráfico de mujeres y de menores para el mercado sexual en Asia y Europa Occidental. Siguiendo la ruta de las antiguas caravanas, nos encontramos con el padre Guido Trezzani, franciscano italiano, que va a la Casa del Arca.
una de las obras sociales más importantes de la Iglesia en el país. Él la fundó y la dirige. La historia empezó hace 13 años con la visita del padre Guido a un orfanato del Estado. Al ver el régimen casi militar que los educadores empleaban, decidió abrir una casa donde los huérfanos pudieran vivir en un ambiente de familia y recibir una formación acorde a sus capacidades. El padre Guido no paró hasta que consiguió una casa en Almaty, Casa del Arca la llamó, que en pocos años se quedó pequeña. Se puso de nuevo en movimiento para buscar un espacio abierto y más adecuado para llevar a cabo un proyecto de formación integral, no solo de huérfanos, sino también para discapacitados. Encontró este lugar al pie de la cordillera, donde hubo un campamento de las Juventudes Comunistas que estaba abandonado. Con ayuda de la solidaridad internacional, rehabilitó los viejos edificios y construyó otros nuevos, donde viven 60 niños de distintas etnias y religiones. Teóricamente, según la definición al uso, sería un orfanato, pero a nosotros no nos gusta mucho esa clasificación. Teniendo en cuenta las dimensiones que ha adquirido la obra, queremos que tenga la característica de una familia numerosa. El padre Guido ha revolucionado el sistema educativo, heredado de la antigua Unión Soviética, para niños con problemas familiares y discapacitados. Por encima de la disciplina, ha puesto la acogida, el trato humano, el cariño y la formación. La casa dispone de aulas de preescolar, para que los niños lleven mucho camino recorrido antes de que vayan a la escuela pública. Una parte de los niños nos llega a través de los servicios sociales de los municipios. Su problemática es muy diversa: inadaptación, discapacidad, problemas económicos de la familia, o porque han perdido a sus padres, o porque la policía los encontró debajo de un puente abandonados. El taller de costura y manualidades no solo sirve para estimular las capacidades físicas y mentales de los discapacitados, sino que les hace sentirse útiles. Los trabajos los venden y el dinero es para ellos. En el taller lo pasan bien y hacen amigos. Natasha tiene 13 años y lleva 6 en la casa. Dice que creía que no servía para nada y eso la ponía muy triste. Aquí ha descubierto que es capaz de hacer muchas cosas bonitas y eso le ha dado confianza en sí misma. Está muy a gusto en el taller. Anuar tiene 19 años y lleva 10 en la casa. Cuenta que al principio no quería venir porque le daba vergüenza. En cambio ahora viene muy contento. Está agradecido a la profesora porque le ha enseñado el manejo de la máquina de coser. Todos vienen al centro con la ilusión de aprender y hacer cosas. Comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Cuando acabamos siempre me dicen: ¿por qué nos vamos tan pronto? Nos gustaría seguir un rato más. La granja es un aula muy especial. Las gallinas, las cabras y las vacas juegan un papel muy importante en la educación de los niños, porque se emplean como medios de estimulación y socialización. Nunca están solos con los animales, siempre hay un educador con ellos. Además del carácter pedagógico, la granja proporciona huevos y carne, porque aunque gracias a la solidaridad a los niños no les falta lo más necesario, en algunos momentos el padre Guido se ve obligado a recurrir al milagro. Alimentar diariamente a más de 100 personas le da muchos quebraderos de cabeza. Los niños no pagan nada. ¿Acaso algunas familias hacen pequeñas aportaciones en especie? No es cuestión de número, porque si a un solo niño
entre 12 o 13, consiguiéramos darle a uno solo la oportunidad de una vida mejor, ya vale la pena por uno solo. No lo hacemos porque a final de año haya 50, 100, 150 niños. Nos bastaría con uno. Finalizaron las clases, se cerraron los talleres y están a punto de regresar a casa los niños que estudian en los colegios públicos. Es tiempo de juego mientras llega la hora de la cena. No andan sobrados de juguetes pedagógicos, pero se arreglan compartiendo los que tienen. Aunque siempre hay alguno que atrapa el que más le gusta y no está dispuesto a compartirlo. Lo que comparten todos, no solo los niños, sino también los educadores, es la ilusión de pasarlo bien y de querer y sentirse queridos. Y visto lo visto, podemos asegurar que son felices. Todos estos niños tienen problemas familiares. Algunos son huérfanos. Las educadoras nos sentimos como si fuéramos sus madres. A mí muchos niños me llaman mamá y eso me gusta y me hace muy feliz. Procuramos que los niños crezcan en un buen ambiente de familia numerosa para compensar las carencias familiares que tienen. Y creo que con ayuda de todos lo estamos consiguiendo. Y nos da alegría verlos contentos y convivir con ellos.